para la presentación del libro A dos voces, una propuesta que en las reuniones preparatorias del acto del Día de la República hizo Ana Claro, la cual siente no poder estar con nosotros por coincidir con un día social. La Asociación Marian no dejará de perder sus señas de identidad por muchas trabas que se nos pongan en el camino. Se presentan tiempos difíciles y es el momento de resistir y así lo haremos. Como estas dos mujeres, madre e hija, que con su lucha se podría escribir otro libro. González Jurado y Agustina Gutiérrez y González por su madre. Un libro que nos narra la historia de dos mujeres anónimas, que no son escritoras de renombre, pero que nos relatan sus propias vivencias, sus dificultades. Pero leyendo esta historia real, historia vivida en primera persona, que demuestra que la vida no es fácil, pero que con tesón y fortaleza y convencimiento sobre todo, se puede superar todas aquellas piedras, rocas que se presenten en el camino. Siempre se pueden superar, como lo han superado Isabel y Agustín. Damos las gracias a todas las que están presentes, a todas las personas que están presentes, a todos los colectivos de mujeres que están también presentes, a las personas que nos han querido acompañar, y para María y para el conjunto de las que estamos aquí, Agustina e Isabel seguirán siendo una referencia. Queremos dar las gracias a compañeros que sin ser de María siempre están dispuestos a echarnos una mano, como es Sergio y como es Curro Martín. Que yo os doy las gracias y creo que el libro es menos cosa de la que vosotros habéis montado. Me siento algo cohibida porque este pequeño libro tenga esta aceptación aquí. Bueno, la verdad es que voy a decir lo que me tengo que recuperar. Que tengo que respirar. Lo que habéis hecho es precioso. Es precioso. Y en primer lugar es daros las gracias por este precioso acto tan emotivo y entrañable, por esta acogida tan buena, por esta acogida tanto al libro como a las protagonistas. En este libro hemos participado en él con nuestra vivencia de años difíciles, como fueron para mis padres y sus familiares. Había republicanos, socialistas, comunistas. Los comunistas superaban en número a los demás y cada cual entraba en la cárcel cuando los gobernantes les parecía. Lo que sí, toda esta familia, todas estas ideas que compartían, tenían una cosa en común, y era terminar con la represión, terminar con el yugo. Vivieron distintos gobiernos que parió la Segunda República. En ocasiones, en gobiernos de esa república también fueron encarcelados, porque esa república de los gobiernos que parió, el último que se cargaron fue el gobierno de izquierda. Vivieron la guerra que dio comienzo en el año 36, que terminó con los proyectos del último gobierno de la República, dispuestos a hacer políticas que favorecieran a los de abajo, a los más desfavorecidos. La izquierda que representaba ese gobierno fue votada por mi familia, incluida seguramente mi abuela. Ella no pensaba como Pilar Primo de Rivera. Pilar dijo en una ocasión: las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador, reservado por Dios para los talentos de los varones. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos han hecho. ¿Lo creéis vosotros? El primer capítulo hablo de
me doy a conocer y hago un repaso por cómo era el pueblo donde nací o como yo lo veía. Cuando se iba a casar una mujer, tenía que estar una semana como mínimo sin que la viera la gente en la calle. Yo no comprendía eso, pero eso era una costumbre. En el segundo capítulo presento a mis padres con su nombre y apellido. Incluso incluido parte de esa historia que escribo sobre ellos en el libro. Hablo de mis abuelos, personas muy importantes en mi vida. La tertulia de mi abuela con su amiga Gregoria era brutal. Gregoria era una mujer mayor, quizás algo mayor que mi abuela. Recuerdo a esa mujer con muchísimo cariño y mucho respeto. Era una mujer alta, guapa, con mucho carácter y muy capaz de todo. Esta mujer tuvo amores con un cura. Tuvo un hijo de cura. Y entonces escuchar las conversaciones de mi abuela con su amiga era como si hubiera una película donde entraba el drama, el amor, en fin, muchas cosas que en aquellos tiempos desde luego no era fácil escucharlas. En el tercer capítulo de este libro se abre con una foto de mi madre. Hago referencia a hechos ocurridos al principio de la guerra civil y mi madre los completa con parte de su historia que ella en un cuaderno ha ido escribiendo. Mira, mientras mi padre estuvo en la cárcel, fue una mujer que estuvo apuntó al Socorro Rojo, hizo muchas labores en tiempos de la guerra, muchas labores de costura y trabajo para el Ejército Rojo, para recaudar dinero para el Ejército Rojo, pues también hacían obras de teatro. En fin, se buscaba la forma de poder ayudar a los que estaban luchando contra los nacionales, entre comillas. Y ahí está su historia refrenada, pues dura y simple, como los años que vivió. En el cuarto capítulo está dedicado a cómo fue mi niñez, y para mí aquello era maravilloso. Estar en contacto con la naturaleza divina. Y cuando terminaba la cosecha en una parte, volvíamos a mudarnos a otro sitio, a volver a hacer la choza, siempre buscando un arroyo que regara el huerto, en el que se pudiera lavar y del que nos pudiéramos aprovechar el agua. Viene el capítulo quinto, que es el capítulo al que le dedico, al que hago referencia a distintas labores del campo y del campo. Porque, como en todos los tiempos, los trucos de la patronal, los trucos de los poderosos, de los dueños, siempre han sido el tenernos entretenidos y el ponernos en contra. Una pareja coge un olivo, ahora me toca que, pues aquel es malo, ahora hago la lata y me paro, a ver si no me toca. Resulta de que si el que ponía los olivos se daba cuenta, después de hacer la gata, le daba el olivo que no quería. El octavo se liaba un follón tremendo. Yo cuando cogía aceituna con mi madre me pasaba el día llorando. Porque mamá, no le digas eso, ahora te han dicho lo otro. Era un continuo sufrimiento. Esos eran los trabajos del campo, los trabajos que hacíamos la gente del campo, personas, hombres y mujeres que trabajaban en el campo. Había de todo. También había una grandísima cultura entre los trabajadores, sin saber leer ni escribir. Se hacían en los cortijos, se hacían juegos, se hacía teatro, componían poemas, componían canciones. Después de un día rabiando, un día de dolores de huesos, un día de riña, cuando llegaba la noche todo se olvidaba. En aquellos tiempos que no se conocía la escuela, ni para niños ni para nadie,
la mayoría de las personas que trabajaban en el campo, que no sabían leer ni escribir, su imposibilidad para dirigirse a un médico o su imposibilidad para arreglar un papel, a mí, yo cuando lo recuerdo me daba muchísima pena, porque no solo tenían la imposibilidad de no saberse explicar, es que ellos se sentían cohibidos, avergonzados a la clase de trabajadores que pertenecían. Cuando en realidad el contacto con ellos, el conocerlos, te daba a entender que eran personas que con un poquito de ayuda hubieran sido catedráticos, hubieran sido lo que hubieran querido ser, porque tenían capacidad inteligente y además tenían una honradez tremenda. Recuerdo en aquellos tiempos cuando todavía se vivía la dictadura, cuando la democracia sonaba a las orejas, pero que no la teníamos de todo. Como es que me casé, me pasó como mi madre, se casó 2 veces y con hombres malos. Y yo me casé también con un hombre malo. Pues este hombre que teníamos las mismas ideas, también está en el partido y estaba en el Partido Comunista. Y en aquellos tiempos ya se empezó a vislumbrar algo de posibilidades de libertad. Era difícil atravesar los tiempos, atravesar la dictadura, y era difícil atravesar las mentes de los hombres. Muy difícil. No luchamos si no nos unimos. Si no trabajamos, volvemos a tiempos, no como antes, volvemos a tiempos mucho peores de los que vivimos antes. Así que compañeras y compañeros, muchísimas gracias de corazón a todos, muchísimas gracias a Curro, a Dulce, a todas las que componéis la asociación, a todas las caras conocidas y a las que me he visto vivas, pero las estoy viendo ahora. Con vosotras, con este acto, con esta asistencia, con vosotras llegaremos lejos. Animaros y seguir animando a los demás. Para mí, mi abuela es como un deseo. Es cariñosa y dulce y desde siempre me gustaría ir a su casa. Conoce mucha historia y sabe mucho. Me gusta leer, la naturaleza, estar conmigo. Y lo que más me gusta es cuando duermo en su casa o salimos al parque. Mi abuela no es igual a nadie y siempre será mi abuela. Y también lo será mi